La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluyendo las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos grupos. Primero, los aliados, donde estaban los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y China por un lado, y las potencias del eje, conformada por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados, un estado de guerra total en la que los grandes continentes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando las distinciones entre recursos civiles y militares, marcadas por hechos de enormes repercusiones que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial. Me cansé y eso que solo hablé de esta pequeña introducción de la Segunda Guerra Mundial. Hola, soy Sebas y este es mi primer video grabado como VTuber y que no viene de un directo. Estuve pensando mucho de qué podía hablar en mi primer video, así que decidí hacer una serie de videos donde una VTuber te habla un poco de historia. Que mejor empezar esta serie de videos con la historia más contada, estudiada y casi conocida por todo el mundo, literalmente hablando. Pero bueno, sean bienvenidos a Te lo cuenta una VTuber, la Segunda Guerra Mundial. Nuestra historia comienza a finales de la Primera Guerra Mundial en 1919. El Tratado de Versalles, que es un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad, donde se acordó que Alemania se le haría responsable junto a sus aliados de toda la culpa de la guerra. Este tratado obliga a Alemania a ceder parte de su territorio, desmantelar su poder militar y a pagar grandes compensaciones económicas a los países vencedores. Esto creando una fuerte crisis económica en Alemania y profundo resentimiento hacia estos países vencedores, principalmente hacia los franceses. Toda esta situación haría que cierta persona con un bigotito extraño se haga con todo el poder de Alemania. Aunque él era austriaco, pero a detalles, él es un pintón frustrado que contenía todo el enojo de los alemanes. Sería Adolf Hitler. Hitler, después de la guerra, conseguiría un empleo como oficial de inteligencia del ejército y su primer trabajo es observar una reunión de un partido de ultraderecha conocido como el Partido Obrero Alemán. Pero, oh sorpresa, en vez de vigilarlos, se unió a ellos y a base de discurso se convirtió en el líder, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o por sus siglas, la NSDAP. No te suena su nombre, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si lo decimos en alemán? El National... mejor que lo diga Google. Nationalsozialistische Arbeiterpartei Deutschland. Aunque no te suene el nombre, bueno, ¿qué tal si usamos su abreviatura, que sería el Partido Nazi? Un partido nacionalista, supremacista, racista, antisemita y antimarxista. Aunque Hitler ya tenía un partido político, decidió tomar el poder a las malas, así que en 1923 organizó un golpe de estado donde fracasó y terminó en prisión, lo cual sería el ambiente perfecto para escribir su libro, El Mein Kampf, o Mi lucha en español, que luego se convertiría en la Biblia de los nazis. 9 meses después, Hitler es liberado y esta vez tomaría el poder de forma legal y democrática, con un ingrediente especial que pasó en los Estados Unidos. El 29 de octubre de 1929 se desplomó la bolsa de valores de Nueva York, provocando una crisis económica que no solo afectó a Estados Unidos, sino que al resto del mundo, incluyendo Alemania. Esto provocó que la crisis económica que vivían los alemanes se profundizara más, haciendo que la gente confíe en una nueva opción esperanzadora, y en esa sería Hitler, que luego ganaría las elecciones y el 30 de enero de 1933 es nombrado canciller de Alemania.
que sería lo mismo que un primer ministro. Sin embargo, esto no le daría todo el poder hasta el febrero de 1933, desde un incendio en Reichstag, que sería la sede del gobierno. Gracias a este incidente, Hitler preparaba un documento que hacía que firmara el presidente Hindenburg, donde le otorgaría poderes estatales, disolviendo todos los partidos políticos excepto los nazis y convirtiendo a Alemania en un estado militar. 17 meses después, el presidente muere y Hitler fusiona la Cancillería con la presidencia, convirtiéndose en el Führer. Hitler decide violar el Tratado de Versalles y no seguir lo pactado en el tratado. Esto provoca reclamos muy suaves por parte de Francia y Reino Unido. Bueno, ya te conté un poco de cómo Hitler consiguió el poder, así que saltémonos un poco a la historia y veamos cómo comenzó la guerra. En 1938, Alemania comenzaría su plan de expansionismo, comenzando por Austria. Este mismo año, Hitler amenazaría con empezar una guerra si no se le daba los Sudetes, una zona fronteriza al oeste de Checoslovaquia, con una población altamente alemana. Para evitar este conflicto, se reunieron en Múnich diplomáticos alemanes, franceses, británicos e italianos. Los checoslovacos, bien, gracias. Bueno, no tan bien, ya que el primer ministro de Reino Unido, Chamberlain, y el primer ministro de Francia, Delevier, aceptarían entregar estos territorios para evitar la guerra. Todo esto acordado a las espaldas de Checoslovaquia. Y aquí tenemos el primer quedé de la historia. Ya que en vez de tomar los Sudetes, Hitler toma toda Checoslovaquia. Churchill funaría a Chamberlain por esta decisión, dedicándole unas lindas palabras: hemos preferido el deshonor a la guerra. Tendremos el deshonor y también la guerra. Austria y Checoslovaquia solo sería el inicio, ya que entre los planes de Hitler estaba invadir Polonia, ya que este país surgió del Tratado de Versalles, teniendo territorio alemán, austriaco y ruso. A los polacos se les dio un corredor con salida al mar Báltico, lo que provocó que Alemania fuera dividida en dos. Pero esta historia tomaría un plot twist, ya que en agosto de 1939 Hitler y el líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, sorprenderían a todo el mundo firmando el pacto Ribbentrop-Molotov. No, ese Molotov no. Bueno, este pacto era un tratado de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, pero no solo eso, sino que también tenía una cláusula donde se repartían Polonia, y así fue. Y el 1 de septiembre de 1969, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, la Unión Soviética la parte oriental. Y es aquí donde comienza la guerra, ya que Francia y Reino Unido firmaron un acuerdo de mutua de defensa con Polonia y al ser invadida, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. ¿Pero por qué Alemania? Bueno, Alemania estaba partida en dos gracias al Tratado de Versalles, que le daba a Polonia una salida al mar Báltico por el corredor de Danzig. Alemania, al invadir Polonia, volvería a reunificarse y recuperar su territorio perdido después de la Primera Guerra Mundial. Aunque la guerra iniciaba oficialmente hablando, aún no comenzaban las batallas, ya que Francia y Reino Unido tomarían una posición defensiva, mientras que Alemania reagruparía sus tropas, y este corto periodo se le llamó la Guerra de Broma, porque aunque estos estaban en guerra, nadie atacaba a nadie. Aunque estos tres países aún no se atacaban, otro país sí lo haría, y sería la Unión Soviética, que intentaría invadir Finlandia en noviembre de 1939, conocida como la Guerra de Invierno. Aunque el ejército rojo superaba por mucho al ejército finlandés, no lograron grandes avances y solo pudieron tomar unos pequeños territorios de Finlandia. Esto le dio una muy mala imagen al ejército de la Unión Soviética ante los ojos de Hitler, que los consideraba débil y se refería a ellos como infrahombres.
Tras ver el pobre desempeño de los soviéticos, Hitler decide ir por el norte de Europa y así es, en abril de 1940, invade Dinamarca y Noruega, haciéndose control de estos países. Un mes después, Alemania decide por fin atacar a Francia, pero para poder atacar a los franceses, los alemanes deciden invadir Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos, utilizando una táctica ya usada en Polonia, que sería la Blitzkrieg, o en español, la Guerra del Relámpago, logrando entrar en Francia por el bosque de las Ardenas. Rápidamente, los alemanes tomaron territorio francés y a finales de junio, en las ciudades de Dunkerque, se realizó una urgente operación de evacuación y rescate de soldados franceses, británicos, belgas, polacos y holandeses. Alemania tenía una oportunidad servida en bandeja de plata para darle un duro golpe a los aliados, pero por algún motivo los alemanes dejaron escapar a más de 300.000 soldados aliados. ¿Pero por qué lo hicieron? Ni puñetera idea. Hasta hoy en día no se sabe con exactitud por qué Alemania dejó escapar a tantos soldados aliados. Tras la invasión de Francia el 22 de julio, Hitler se reúne con altos funcionarios franceses para firmar un armisticio entre Francia y Alemania, dando humillantemente su firma en el mismo vagón de tren donde Alemania firmó un armisticio con Francia durante la Primera Guerra Mundial, siendo este caso Alemania estando en el asiento del ganador. Gracias a este armisticio, Francia es dividida en dos: la parte norte controlada por Alemania, incluyendo la capital, París, y la parte sur estaría conformado por un gobierno títere llamado la Francia de Vichy, dirigida por Philippe Pétain. Al mismo tiempo, Charles de Gaulle crearía la resistencia francesa, llamada la Francia Libre. Desde 1936, Italia era amiga de Alemania, ya que Italia estaba controlada por los fascistas, liderada por Benito Mussolini, quien era el dictador italiano. Mussolini llamó a su alianza el eje Roma-Berlín, creyendo que estaba del lado de los ganadores. Italia se une a la guerra, declarándole la guerra a Francia y Reino Unido. A las fuerzas tomó Albania e invade Grecia con la ayuda de Alemania, pero más que una ayuda para Alemania, era más bien una carga los italianos. Italia y Alemania toman Grecia desde Bulgaria. Ahora el siguiente objetivo de los italianos sería Egipto, para atacar las bases británicas en ese país y tomar el canal de Suez, que da la puerta al mar Mediterráneo. Mientras esto ocurría, Alemania ya estaba planeando atacar e invadir Reino Unido, que estaba estrenando un nuevo primer ministro, que sería Winston Churchill. Churchill decide no firmar un alto al fuego con Alemania. Esto provoca la ira de Hitler y decide atacar, en especial desde el aire, pero los británicos se pudieron defender. A este conflicto se le llamó la Batalla de Inglaterra. En junio de 1940, los aviones alemanes llamados la Luftwaffe atacaron por meses las ciudades importantes del Reino Unido, incluyendo Londres. La Real Fuerza Aérea Británica, o mejor conocida como la RAF, pudieron defender con éxito la isla, siendo esta la primera batalla perdida de Alemania. En septiembre de 1940, Italia decide atacar a Egipto desde Libia y así comienza la campaña del norte de África, donde Egipto es defendida por Reino Unido con la ayuda de Australia y Nueva Zelanda. Estos tres contraatacarían con la Operación Compass en diciembre de 1940, mientras que Italia recibe ayuda de la Afrika Korps, una fuerza militar alemana que estaba estacionada en África, que estaba bajo control del general Erwin Rommel. Regresando a Europa, Hitler logró que Rumania, Hungría y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje, pero necesitaban un país más, que sería Yugoslavia. Un cambio de gobierno en abril de 1941 aceleró las cosas, así que Alemania y sus aliados la invaden en este mismo mes, momento donde Hitler decide ejecutar su plan más ambicioso hasta ahora, la invasión de la Unión Soviética con la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, algo que tomó por sorpresa a Stalin, que no esperaba que rompiera su acuerdo de no agresión.
La invasión se retrasó gracias a la invasión de Grecia y Yugoslavia. Hitler no decidió esperar más y movilizó a casi 4 millones de soldados hacia la Unión Soviética, logrando tomar Bielorrusia, los países bálticos, Ucrania y parte de Rusia. Todo iba bien para los alemanes hasta que llegó el invierno y se quedaron a las puertas de Moscú. Casi al mismo tiempo, el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca la base naval de Pearl Harbor, que estaba ubicada en Hawái. Japón se unió al eje en 1939, prácticamente al inicio de la guerra. Japón ya estaba tomando territorios por todo el sudeste asiático, comenzando por China en 1931 y en 1937. Cuando cayó Francia rápidamente, los japoneses tomaron la Indochina francesa. Esto no le gustó a los Estados Unidos, por lo cual comenzó un bloqueo comercial y un embargo de petróleo a Japón. Gracias a estos ataques por parte de los japoneses, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, ante el Congreso de su país, le declara la guerra a Japón. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Japón, uniéndose a al bando de los aliados. Tras el ataque, Japón seguiría tomando territorios, empezando por Hong Kong, siguiendo por Birmania, Tailandia, Singapur, Filipinas y las Indias Orientales holandesas. Japón no perdía el tiempo. En poco tiempo se hizo con estos territorios. La bandera japonesa ondeaba sobre el Pacífico. Luego que Estados Unidos se uniera a los aliados, Hitler, muy confiado, le declara la guerra a los estadounidenses. Esto sería un grave error por parte de Hitler, ya que estaría peleando con 3 superpotencias: la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Alemania ya tenía parte del control del Atlántico Norte por parte de sus submarinos, los U-Boot, que atacaban y hundían los barcos de abastecimiento para los británicos, y ahora atacaban barcos estadounidenses. En mayo de 1942, la Fuerza Marina Británica capturó un submarino alemán y en él se hacen con el control de la máquina Enigma, un aparato con el cual se comunicaban los submarinos alemanes, logrando su desciframiento y así conocer los movimientos de la Marina alemana. En este mismo año, los estadounidenses se logran vengar de los japoneses en la batalla de Midway, solo 6 meses después del ataque a Pearl Harbor. Un duro golpe para los japoneses, donde pierden 4 portaaviones. Regresando a Europa, pasa de todo. Churchill aprueba ataques aéreos sobre las ciudades alemanas. El norte de África, Rommel y los italianos ganan algunas campañas, pero al final pierden, específicamente en la batalla del Alamein, y no logran hacerse con el control del canal de Suez. Luego, en agosto de 1942, comienza la verdadera carnicería humana, llamada la batalla de Stalingrado, donde los alemanes tenían 2 objetivos. Uno es hacerse con el control de las reservas de petróleo del Cáucaso y darle un duro golpe a Stalin, ya que tenía su nombre esa ciudad. 6 meses duró la batalla, donde perdió la vida a más de 2 millones de personas, entre civiles y militares. Aunque los alemanes avanzan y toman parte del Cáucaso, no logran llegar a Stalingrado, y en febrero de 1943 se rinden los alemanes. A partir de aquí, los alemanes comienzan a perder batallas en Europa. En julio ocurren 2 hechos que cambiaron la guerra. Primero sería la batalla de Kursk, una de las más grandes batallas de tanque, y el bombardeo de Roma y toma de Sicilia, lo que provoca el colapso del fascismo en Italia, y terminarían derrocando a Mussolini y lo arrestarían. Pero al poco tiempo los alemanes lo rescatan y toman la parte norte de Italia, dando comienzo a la campaña de Italia entre la República Social Italiana que tenía Roma y estaba gobernado por Benito Mussolini y Hitler.
y la República de Italia al mando de Pietro Bergoglio. Un año después, en el 4 de junio, los aliados se hacen con el control de Roma y la liberan. En este mismo mes suceden dos hechos que serían decisivos en la guerra. Primero, la operación Bagration, donde la Unión Soviética comenzaría a avanzar hacia el este y recuperar Bielorrusia, los países bálticos, y la segunda sería el 6 de junio con el desembarco de Normandía, una operación anfibia donde el ejército estadounidense, británico y canadiense tomarían las playas de Normandía al norte de Francia. Gracias a esta operación, los alemanes comenzaron a retroceder y lograron liberar París, formando un gobierno al mando de un viejo conocido, Charles de Gaulle, en diciembre de 1944. Hitler intentaba desesperadamente frenar el avance de los aliados con la batalla de las Ardenas, pero no sirvió de nada, ya que liberaron Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos hasta llegar a la frontera de Alemania. En el Pacífico, los japoneses van perdiendo terreno, así que los aviones japoneses se convirtieron en proyectiles. Los kamikazes se lanzaron a toda velocidad hacia los barcos estadounidenses, que solo logró retroceder, pero no provocar mucho daño. En enero, el ejército rojo llega a Polonia y con ello logran llegar al campo de concentración de Auschwitz y liberar a miles de prisioneros. Los aliados ven con sus propios ojos las atrocidades de la guerra y hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados solo por ser judíos. Un mes después, los aliados bombardean Dresde, uno de los bombardeos más grandes sobre población civil, y el resultado terminó con la casi destrucción total de la ciudad. En febrero se reunieron en Yalta Winston Churchill, Joseph Stalin y Franklin D. Roosevelt, donde planearían el fin de la guerra y el reparto de Alemania y sus esferas de influencia. En abril de 1945, la Unión Soviética, con la ayuda de Polonia y Rumania, llegaron a Berlín y con esto los alemanes perderían la guerra. Mussolini sería fusilado, Hitler se suicidaría en su buque en Berlín. Así terminaría la guerra en Europa. Pero esto no sería el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aún, Estados Unidos lanzaría sus primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. Luego, el 8 de agosto, la Unión Soviética invadiría Manchuria al norte de China, liberándola de la ocupación japonesa. Esto provocaría la rendición de Japón. El 2 de septiembre de 1945 se rendiría oficialmente y así terminaría la Segunda Guerra Mundial. Madre mía, lo que he tardado en contar solo un resumen de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que valió la pena. Espero que te haya gustado y hayas aprendido un poco de historia. No olvides dejar tu like a este video, sígueme en mis redes sociales y hasta que te lo vuelva a contar una VTuber. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.